8 damos inicio a nuestra conferencia del día de hoy y me voy a permitir compartir pantalla. Ya empezamos la grabación muy bien y comparto mi pantalla. Voy a compartir la pantalla esta. Creo que es esta. Bueno, compartamos toda la pantalla, es que después que vemos un video y después no lo escuchamos, pero bueno. Entonces tenemos aquí una presentación que les he compartido, que les he preparado para ustedes, para el día de hoy. Ay, ya se me adelantó aquí. Ay, me fui a las gracias. Espérense un segundito porque me fui para donde no era. Ya, ahora sí. Bien. Bien, esta es la primera presentación. La agenda del día de hoy. Tenemos 5 momentos, la expresión y la voz como herramienta. Cuando ustedes hicieron la semana pasada su evidencia, yo les hice retroalimentación, ¿sí? Respecto de la voz, respecto de la presentación misma, tal vez respecto del escrito, dependiendo pues obviamente de cada uno, de cada video que ustedes presentaron de manera individual. La idea es que nosotros o ustedes o cada uno vuelva a ver ese video y bueno, y de acuerdo a las observaciones o aportes que se dieron, qué es lo que hay por mejorar. Algunos dirán mi voz, otros dirán la postura, otros dirán no, pues de pronto me equivoqué mucho, sí, de pronto no preparé lo suficiente, en fin. En este caso, la idea es que entrenemos un poco la voz. Entonces, por eso el primer momento de la agenda como tal es cómo nos expresamos y cómo entrenamos nuestra voz como una herramienta poderosa al momento de hablar en público, al momento de expresarnos, en fin. Entonces, esa es nuestra primera parte. Después vamos a tener en cuenta las características de una charla y de una exposición, dado que ustedes van a hacer esa exposición en grupos, como les decía, por parejas. Entonces van a hacer esa exposición, pero también vamos a mirar, bueno, qué es una charla y qué es una exposición, que es muy diferente, ¿no? También cómo se producen textos. Vamos a empezar a mirar esa parte porque ya más adelante ustedes van a hacer un informe, pero hoy vamos a entrar en algo, digamos, sencillo para empezar a prepararnos en esa producción de textos. ¿Y cómo construimos ese texto? Aquí no vamos a mirar todavía párrafos, eso lo vamos a mirar más adelante, se me fue acá, pero es cómo vamos a construir el texto de esta semana. También algunas técnicas de redacción y vamos a, de manera transversal, vamos a hablar de la evidencia de la semana. Eso es para el día de hoy. La verdad, el día de hoy creo que igual que la semana pasada, va a ser muy concreta la conferencia, porque cada día, como cada semana hablamos de una evidencia, entonces la verdad es muy concreto. Bien, creo que por ahí alguien va a entrar, entonces, ver salita de espera y admitir. Muy bien. Entonces, tenemos aquí nuestro primer punto de la agenda y es la expresión y la voz como una herramienta. A veces la voz nos juega a favor y a veces nos juega en contra. Y aquí muchas veces es el espejo el que nos habla y el que nos dice usted no puede, usted no lo hace bien, usted por qué se equivoca y nos damos pues golpes de pecho porque nos equivocamos. La pregunta de aquí es, para partir un poquito, para empezar, es, ¿podemos mejorar nuestro volumen de voz? ¿Podemos mejorar la dicción de la voz? La dicción de la voz es la claridad con la que yo hablo. ¿Podemos mejorar la fluidez de la voz? Muy seguramente, o muy posiblemente más bien, muchas veces el espejo nos dice que no. Entonces nosotros decimos, no, es que mi voz es así, es que yo soy así. Y cuando decimos yo soy así, yo soy Patricia Rodríguez así, punto, y no tengo posibilidad de cambiar. Pero si yo tengo, oiga, si yo digo, oiga, yo tengo una voz muy aguda, tengo la posibilidad de cambiarla. Entonces, en vez de hacerle, digamos, eco a ese yo no puedo, o yo, no, o yo soy así, o yo tengo, o yo soy, pues más bien miremos es cuáles son las oportunidades de mejora y las alternativas que yo tengo para poder mejorar mi voz, para poder mejorar mi voz. Y esa posibilidad la tenemos todos. Bien,
Entonces, aquí se me borra un poquito. Aquí la idea es que nosotros, ya. Aquí la idea es que nosotros hagamos unos ejercicios. Yo les voy a compartir. Aquí es donde voy a dejar de compartir para compartirles, dejar de compartir. Y ahora les voy a compartir este video. Ay, ¿dónde está aquí? Ay, carajo, con tantas ventanitas abiertas. Bien, voy a abrir estas ventanitas acá. Ujú. Acá. Sí, esta ventanita es la que les voy a compartir. Creo que ahí sí van a alcanzar a ver. Ahí alcanzan a ver. Entonces, ¿qué pasa? Les voy a compartir, de hecho, el enlace del video. Yo tengo muchos sobrinos, yo tengo como 8 sobrinos y acostumbro a mandarles también estas ayudas. ¿Por qué? Pues todos en un momento dado estamos debemos estar dispuestos para poder hablar en público y debemos estarnos entrenando. Esto de la voz es algo que es autodidacta, si se quiere decir, en donde nosotros entrenamos nuestra voz. Entonces, a veces tenemos una voz, digamos, muy grave o tenemos una voz muy baja, entonces, sí, pero entonces aquí el video nos muestra algunos ejercicios que vale la pena hacer. ¿Qué les pido yo? Que antes de hacer el video, pensemos en estos ejercicios. Aquí nos dicen 7 ejercicios. Vamos a mirar solamente los 3 primeros. Bien, voy a colocar acá en alto y no sé si aquí, no me permite, ahí, listo. Entonces vamos a ver el primer ejercicio, bueno. Proyecta el volumen preciso. Es importante que el volumen de tu voz. Manifesté una familia unida y feliz. Manifesté mis casas y carros. Manifesté una empresa. No sea muy fuerte, ya que puede abrumar y aturdir, ni tampoco demasiado sutil como para poner a dormir a las personas. Dame un segundito porque creo que aquí. Sí, está en 5. Ok, ahora sí. Creo que está hablando muy rápido. Ya. Ejercicio 1. Proyecta el volumen preciso. Es importante que el volumen de tu voz no sea muy fuerte, ya que puede abrumar y aturdir, ni tampoco demasiado sutil como para poner a dormir a las personas. Debes proyectar el nivel de volumen preciso y esto lo puedes lograr utilizando correctamente tu respiración. Este ejercicio consiste en controlar conscientemente la cantidad de aire que exhalas, ya que de eso depende el volumen de tu voz. En primer lugar, adopta una posición cómoda. Relaja tu cuerpo y realiza de 3 a 5 respiraciones profundas. Inhala nuevamente, coloca el dorso de tu mano frente a tu boca y empieza a exhalar de una manera suave y continua, de tal forma que en tu mano puedas sentir un flujo de aire constante y controlado. Realiza este paso varias veces colocando tus labios en forma ovalada, como si estuvieras pronunciando la vocal O, pero sin emitir sonido. Ahora repite este paso pronunciando el sonido O y algunas palabras de ensayo. Experimenta disminuir el volumen al mínimo, donde apenas si te escuches, y después aumentándolo al máximo volumen de voz hablado que puedas emitir, sin llegar a gritar. Todo esto mientras mantienes relajada tu garganta. No permitas que se tense por hablar más fuerte. Recuerda que la clave está en la respiración. Un error muy común que algunas personas cometen es que ejercen mucha tensión en su garganta cuando intentan elevar el volumen. Y eso provoca que se lastimen y que su voz no se proyecte bien debido a que su garganta se cierra. Un tip importante para una buena respiración. Los hombros deben de mantenerse nivelados, sin levantarse. Tu espalda. Perdón, que es que creo que ahí viene alguien. Ya. Y ahora sí, qué pena.
Estamos acá. Espalda recta y no debes hacer demasiado esfuerzo. Cuida que no sea una respiración forzada, sino más bien fluida y rítmica. Recuerda que no es necesario llenar completamente tus pulmones de aire antes de hablar. En realidad, no se necesita tanto aire. Así que mantén simplemente una respiración profunda a nivel abdominal, pero natural. Ejercicio. Ahí donde estamos. Bien, aquí nos muestra un poco lo primero que nosotros debemos hacer antes de hablar en público. Y la invitación es que ustedes lo hagan antes de hacer la grabación, ¿sí? Van a estar trabajando por parejas. Entonces, es importante que primero tomemos ese aire profundo, lo inhalemos y lo exhalemos despacio, hagamos como nos dice el ejercicio, o es decir, como que vayamos soltando también el aire y vayamos entrenando nuestra garganta. Las cuerdas vocales hay que cuidarlas muchísimo y lo que nos dice es no se esfuercen demasiado, sino es ir entrenando la voz. Quiero decirles que con este ejercicio, mi hijo inicialmente tenía una voz muy aguda, pero él empezó a hacer ejercicios y bueno, la voz se le puso un poco más grave. Entonces, por eso doy fe de que sí se puede, digamos, cambiar la voz de demasiado grave a demasiado aguda. Si uno hace estos ejercicios, puede mejorarla. Igual, tanto el timbre de la voz, como es este, ya agudo grave, también el tono se puede mejorar. Entonces, es empezar a pensarnos en cuáles son los ejercicios que yo debo hacer diariamente, que sea un hábito en donde yo pueda mirarme al espejo y empezar a hacer este tipo de ejercicios y otros que muy seguramente ustedes encontrarán. Yo rescato este video, es porque nos muestra como diferentes ejercicios ¿sí? Para mejorar ese tono de la voz y bueno, para podernos entrenar. Entonces, lo primero es esta respiración que me parece muy importante para que ustedes la puedan hacer antes de hacer esa grabación, ¿sí? Y para que vean pues la posibilidad que tenemos de mejorarla, si es el caso, ¿sí? Si no, pues es seguirla, es cuidarla, porque si yo tengo una buena voz, lo que debo hacer es también cuidarla, ¿no? Bien, ejercicio 2. Ejercicio 2. Exprésate con una voz clara y bien definida. La dicción es aún más importante que el volumen. Hay gente que tiene un volumen de voz adecuado, pero arrastra las palabras y es complicado entender fácilmente lo que están tratando de decir. En cambio, existen presentadores que no necesitan elevar tanto el volumen, ya que su voz es muy clara y así logran que cada una de las personas presentes en la sala les entiendan perfectamente. Si tú desarrollas una buena dicción, tu voz será nítida y fácil de entender, y tu público disfrutará escucharla. Un ejercicio de articulación y dicción que te puede ayudar es concentrar tu atención en tu lengua mientras hablas. Practica pronunciando tu discurso frente al espejo y verifica que tu lengua realice movimientos completos. También puedes practicar con un trabalenguas. Por ejemplo, el cielo está enladrillado. ¿Quién lo desenladrillará? El desenladrillador que lo desenladrille, buen desenladrillador será. Además de esto, ten presentes las siguientes recomendaciones que te pueden ayudar a mejorar tu dicción y a lograr una voz clara y bien definida. Empieza siempre hablando despacio y con claridad. Abre tu boca lo suficientemente amplia para que el sonido no se obstruya. Emite completamente todos los sonidos de cada palabra. Y si te encuentras con palabras difíciles de pronunciar, practica decirlas en voz alta repetidamente. Anticonstitucionalmente, esternocleidomastoideo, paralelepípedos, otorrinolaringología, desoxirribonucleico. Este es un libro de gramática en inglés. Si quieres aprender Ejercicio. Bien, aquí, Desoxirribonucleico.
Bien, aquí el video nos motiva un poco también es a cómo nosotros vocalizamos, cómo nosotros hablamos con claridad. A veces pues hay palabras que se nos enredan. Y bueno, y también quiero llevarlo todo a la normalidad. Tampoco se trata de que, no, pues la profe quiere que yo dé un discurso perfecto y que vocalice y esto cuando se me dificulta un poco. No, no se trata tampoco de eso. Se trata es que cada uno se exija a sí mismo. No es que tú me exijas, sino que yo lo hago, yo me exijo y yo sé que yo puedo, ¿sí? Bueno, todavía como que se me traban algunas palabras, entonces me cuesta decir, no sé, esternocleidomastoideo, se me dificulta. No puedo decir esternocleidomastoideo, por ejemplo. Entonces, si se me dificulta a lo que nos motivan acá, es a que la repitamos esa palabra varias veces. ¿Sí? De tal suerte que yo me voy soltando al momento de hablar y de tal suerte que pues yo pueda ir vocalizando estas palabras que en algún momento para mí pueden ser difíciles de pronunciar. Y otro aspecto que me pareció muy importante que quiero resaltar es que yo me miro al espejo, doy mi discurso frente al espejo, pero soy consciente del movimiento de mi lengua, porque dependiendo del movimiento de mi lengua va mi vocalización. Entonces, yo personalmente no sabía esa técnica, en donde yo hablo al espejo, porque yo sí sé la técnica del espejo, pero no sabía que uno debe estar atento al movimiento de la lengua de tal suerte que uno sea consciente de esa vocalización, ¿cierto? Entonces me pareció también muy interesante. Los trabalenguas, pues también nos han venido diciendo, bueno, los trabalenguas son una muy buena alternativa para nosotros poder ir vocalizando, ir soltándonos en cualquier discurso. Entonces me parece muy interesante. Y el vocalizar, poder vocalizar, el poder tratar de abrir un poco más la boca al momento de hablar, pues tampoco uno, no, son ejercicios, hay que decirlo, es decir, aquí no se trata de que yo tenga que no, hablar así, no, sino que son ejercicios que la verdad son enriquecedores al momento de yo fortalecer mi habilidad de hablar, ¿sí? De hablar en público y de hacer una presentación, una charla, una exposición, que es lo que vamos a hacer, y me parece muy pertinente que tengamos en cuenta estos tipsitos. De hecho, nosotros cuando vamos a presentar, por ejemplo, una entrevista, es importante el cómo yo voy a transmitir la idea que yo tengo, voy a responder a esa pregunta. Entonces yo no puedo titubear, yo no puedo bajar la mirada, yo debo tratar de mirar a la persona a los ojos y debo tratar de expresarme de manera muy clara. Entonces, por eso es tan importante esta herramienta de comunicación, porque a veces pensamos que, bueno, lo que les decía hace un momento, yo soy así, y eso no lo va a cambiar, y esa es mi voz, y al que le gustó, bueno, el que no, no, pues está bien porque estoy pensando en mí, me estoy desprendiendo un poco, yéndome un poco por el camino fácil. Pero también hay que pensar en ese auditorio, en la expectativa que tienen hacia mí. Si yo voy a hacer una presentación, la expectativa es que esas personas que me están escuchando me entiendan, que yo pueda transmitir un mensaje muy claro, muy concreto, ¿sí? Y que de mi narrativa pueda llegar a la gente. Pero ¿cómo va a llegar cuando yo hablo y me expreso de manera muy clara? ¿Sí? Eso me parece muy importante, entonces son ejercicios que se dan. Y los sonidos de cada palabra, ¿no? Me parece importante, ¿sí? Cuando decimos estas palabras difíciles, pues poderlas decir, repetir. Me parece importante. Bien, esto para que lo tengamos en cuenta antes también de grabar ese video que vamos a grabar. Bien, la tercera y última, como les decía, este video nos trae 7 ejercicios. Yo ahorita les comparto el enlace para que ustedes lo puedan ver completo. Y ojalá, chicos, chicas, de verdad, de todo corazón, se los digo porque a veces uno no se preocupa por esas cosas. Y como les digo, pues tengo esa experiencia muy cercana de que la voz se puede ir modulando, la voz se puede ir educando, si se quiere decir. Entonces me parece muy interesante. Y que sea este el momento. Bien, tercero y último. Ejercicio 3. Desarrolla una voz fluida y dinámica.
El objetivo es que logres controlar la dinámica de tu voz para que varíe de acuerdo con la intensidad del mensaje que estás entregando. Para lograr esta variedad, trata de iniciar y terminar tus oraciones con una entonación y un volumen diferente, ya que si repites el mismo patrón de bajar o subir el tono de manera similar, te vuelves predecible y esa monotonía puede resultar aburrida para las personas. Este ejercicio es muy sencillo y si lo realizas frecuentemente, descubrirás que tú tienes una gran variedad vocal que no has aprovechado al máximo. Lo que vas a hacer es leer en voz alta algún fragmento literario de tu agrado o un discurso que te entusiasme, pero lo vas a leer de una manera inusual, haciendo subidas y bajadas drásticas en la dinámica de tu voz. No te preocupes si no se asemeja a la manera normal de hablar. Lo importante es que lo tomes como un experimento. Por ejemplo, la vida está llena de decepciones, fracasos y contratiempos, pero ningún obstáculo puede detenerte de forma permanente. Tú tienes el poder para superar cualquier situación que la vida te presente. No hay nada tan poderoso como una mente positiva y enfocada. Rodéate de personas que te brinden su apoyo y te recuerden cuán importante tú eres. Ninguna persona, situación o circunstancia puede definir tu valor como persona. No te des por vencido ni dejes de creer que es posible. La grandeza está en tu interior. ¿Sabías que hay una forma para que los profesionales... Bien, aquí ya vamos a omitir y vamos a quedarnos aquí con esta. Ujú. Rodéate de personas que te brinden su apoyo y te recuerden cuán importante tú eres. Bien, aquí este tercer ejercicio nos muestra un poco esa dinámica de la voz, el cómo subimos y cómo bajamos la voz. Hace 8 días yo les decía, uno con la voz puede subrayar, puede colocar negrillas, puede resaltar. Y aquí nos dicen, oiga, también es importante que manejemos un tono de voz diferente al iniciar o al terminar. Algunos de ustedes yo les hacía esa observación porque manteníamos siempre un tono de voz, siempre el mismo tono de voz, que como lo dicen aquí, pues uno tiende a aburrir. Imagínense ustedes haciendo una exposición, ¿no?, de los sistemas de comunicación en los contextos logísticos. Un ejemplo, entonces, ahí yo estoy explicando un tema muy técnico y entonces yo con un tono de voz plano, como que, sí, no subo, no bajo, no quiero resaltar, no lo hago, pues entonces voy a tornarme un poco aburrida. Pero si yo empiezo con un tono de voz, ya el contenido con otro tono y cuando cierro, voy cerrando con más fuerza. Entonces, es importante que nosotros entrenemos la voz para subir, para bajar. A veces cuando uno baja el tono de la voz, como que hace que las personas como que, oiga, ¿qué es lo que están diciendo? Como que estén un poco más atentos. ¿Sí? A veces alguno cuando estamos en auditorio, alguno se está durmiendo, pero entonces subo el tono de la voz, pues tampoco gritar, porque pues no, pero sí subo un poco el tono de la voz, ¿sí? Cuando quiero resaltar alguna palabra que uno diga es la fortaleza, por ejemplo, entonces yo subo el tono de la voz un poco porque quiero resaltar esa palabra. Entonces es muy importante que nosotros le demos esa dinámica a la voz, ¿sí? Y como bien lo dicen acá, esto lo hacemos leyendo. Sí, podemos leer, no sé, un texto, una poesía, podemos leer una canción, podemos leer sí, lo que nosotros consideremos que vale, que me gusta, porque es que también hay que decir que esta dinámica está articulada con lo que yo siento por lo que estoy diciendo. Si yo estoy socializando no sé, una evidencia que es técnica, pero ay, la hago porque me tocó, pues les aseguro que ustedes van a ir así como desmotivados, como que sí, claro, son sistemas de comunicación en contextos logísticos y sí, van desmotivadas o desmotivados.
Pero cuando ustedes sienten que dicen, oiga, sí, es que la comunicación en los contextos logísticos es muy importante porque es que va desde la cabeza hasta la persona, hasta el operario, no sé qué, ustedes le ven la necesidad, problematizan la cosa, se meten en el papel, les aseguro que esa dinámica de la voz de subir y bajar va con ese sentir. Es decir, un elemento importante para poder dinamizar esa voz es sentir lo que yo estoy diciendo, es que salga también de acá, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante que yo me aprenda, es decir, que yo introyecte un poco el tema del que voy a hablar. Entonces, es importante que leamos, por eso les decía, pueden leer ustedes una poesía que les encante, pueden leer una canción que les gusta mucho, no sé, pueden leer, no sé, un cuento, en fin, de tal suerte incluso también que ustedes se graben y se escuchen. Yo sé que a veces uno no le saca tiempo a estas cosas, soy consciente de eso, pero cuando uno lo convierte como en un hábito, y yo tampoco digo, bueno, todos los ejercicios al tiempo. No, podemos decir, oiga, yo sí como que necesito como que modular un poquito la voz y dinamizarla, entonces hago el ejercicio 3. Ah, bueno, no, yo necesito es que mi voz sea un poco más clara porque a veces se me enredan las palabras y sí, entonces se me enredan las palabras, entonces hago el ejercicio 2. Cada una o cada uno de ustedes empiezan a pensarse desde su necesidad de cómo mejorar la voz. Es eso, ¿sí? Y de acuerdo a eso, pues ustedes hacen los ejercicios. Bien, les comparto entonces este enlace aquí en el chat. ¿Dónde está el chat? Aquí. Aquí en el chat les comparto, en caso de que quieran verlo, ojalá lo puedan ver, ojalá hagan los ejercicios. Creo que ya se fue. Ojalá hagan los ejercicios y bueno, y siempre habrán oportunidades de mejora, siempre, siempre. Yo también, a veces, por ejemplo, yo decía, entonces David, mi hijo, me decía, mamá, estás diciendo, sí, entonces, sí. A veces uno habla y bueno, uno no es el inconsciente, es la cultura, muchas cosas, pero lo importante, el primer evaluador debo ser yo. Yo debo ser la primera evaluadora de cómo yo estoy hablando, de cuáles son las falencias, de cómo yo me estoy expresando, porque siempre debe haber una cualificación, siempre. Y más ustedes en su entrenamiento profesional. Bueno, todos, yo también, ¿sí? Bien, muy bien. Seguimos con esta presentación. Dejar de presentar porque ya no estamos viendo ese video, sino les voy a presentar ya la evidencia como tal. Vamos a presentar la evidencia. Entonces, volvemos otra vez aquí a la presentación. ¿Y qué pasa? ¿Ustedes qué van a hacer? Ah, bueno, ya dijimos aquí lo de la voz. Ahora vamos al siguiente momento, que son las características de una charla, de una exposición. Ustedes van a hacer una exposición, ¿sí? ¿Qué hay que tener en cuenta? La postura corporal, ¿sí? Ah, bueno, la charla, para decirles, que no sé si lo dejé acá, creo que no. La charla es más informal. La charla podemos conversar sobre un tema, pero es de manera informal, no es sobre un protocolo, ¿sí? Puedo no utilizar ayudas audiovisuales, pero pues igual hay la diferencia, la informalidad, ¿sí? La charla. Pero la exposición como tal, que lo que ustedes van a presentar es más formal, es mucho más formal y está en un marco académico, ¿sí? En un marco de formación profesional. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es esa postura corporal, que yo pueda, que me vean, ¿sí? Que mi rostro se vea en la cámara, que en lo posible se vea del dorso hacia acá, ¿sí? Yo, por ejemplo, vi y fue muy hermoso. Yo, la verdad, me emociono cuando veo esos videos porque ustedes intentan hablar, vocalizar, mueven las manos, ¿sí? La energía, por ahí hubo alguien con una energía muy linda. Entonces, eso dice, oiga, la receptividad es muy bonita y cuando uno es receptivo, ahí es donde se construye, ¿sí? Se construye ese profesional que hay ahí. Y no solo desde el conocimiento, sino desde estas habilidades tan importantes. Entonces,
La postura corporal es muy importante, de tal suerte que yo me conecte a una cámara como si esa cámara estuviera allá 2.000 personas escuchándome. O pueden ser 2 personas escuchándome, no importa, de 2.000 a 2 personas, no importa. Hay alguien al otro lado escuchándome. La voz, como lo decíamos, importante ser conscientes de nuestra respiración, nuestra vocalización, ¿sí? Y esa conexión emocional. Es decir, yo en este momento estoy conectada emocionalmente con ustedes. ¿Por qué? Porque pues me inspiran, porque son mis aprendices, porque en fin, todo este cuento tiene sentido. Entonces hay una conexión emocional. Eso es importante, que ustedes se conecten, que ustedes digan, oiga, es un video que va a quedar, pero es un video que yo hago desde la emoción, con emoción, ¿sí? Bien, eso es lo primero. Lo segundo, nos dicen que también hay que adaptarnos un poco a las necesidades del auditorio, del público como tal, ¿sí? Y a las circunstancias del contexto. Entonces es importante saber a quiénes le estamos hablando. Una cosa es si el discurso fuera religioso o espiritual o si tuviera como esa tendencia. Otra cosa es si fuera político, tiene otra connotación, otra forma si fuera académico y en este caso también otra sería, digamos, otro sería el contexto laboral. Entonces hay que tener en cuenta a quién le voy a hablar yo, conocer mi auditorio para saber cómo les voy a llegar, qué estrategias voy a utilizar, qué videos, qué voy a hacer, cómo voy a conversar yo. Entonces, desde ahí es importante conocer esas necesidades y esas características que tenga ese auditorio. Bien, y en un tercer momento, bueno, sí lo coloqué acá, la charla es informal, ¿sí? Sin solemnidades, ni protocolos, ni nada de esto, mientras que la exposición sí. Es más formal y requiere de algo muy importante, y es el dominio, o sea, el conocimiento del tema. Eso es lo que también me permite a mí desenvolverme como pez en el agua. Entonces, tener ese dominio sobre el tema, eso es clave. Para así mismo llegarle a las personas en mi lenguaje. Muchas veces también retomo un poco los videos y algunos de ustedes tenían aquí el guión, pero parece que no lo tuvieran. Entonces, como que lo medio miraban y seguían conversando. ¿Sí? Como que tenían frases o de pronto tenían el guión y resaltado, yo me imagino, pero es mi ayuda y está bien. Lo importante no es que yo coja el papel y empiece a leer. Eso no, que de eso se trataba la primera parte, ¿no? Entonces algunos de ustedes leían y ya después no, y eso también fue muy bonito. Pero también habían algunos de ustedes que leían, ¿sí? Como que sí tengo el guión, pero no me podía desprender, me costaba desprenderme de este papel. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante que hablemos de un tema que nosotros dominemos. Y si no lo dominamos, hay que entrenarnos, hay que investigar y hay que buscar la estrategia para que yo, a partir de frases, yo vea, por ejemplo, o a veces, yo, por ejemplo, hago mapas. ¿Sí? El mapa me ayuda a mí a ir mirando la hilaridad de lo que yo estoy diciendo. El mapa me ayuda mucho. O frases, ¿sí? O palabras articuladas, en fin. Entonces yo miro cuál es la estrategia para que yo voy mirando y voy conversando. O aquí, yo, por ejemplo, esto no lo necesito, esto lo dejo acá, pero con mi presentación que yo hice para ustedes, para esta presentación, con esta presentación, perdón, pues yo voy comentando. Entonces también esa es la ayuda, más que tanto para mi discurso, como para el público en sí, para que se conecte con lo que yo estoy diciendo. Es una ayuda muy importante. Bien, entonces en esa exposición es más formal, se requiere de conocimiento sobre el tema, hay que usar o se usan ayudas audiovisuales, las que uno estime, ¿sí? O cualquier otra herramienta tecnológica. Bien. Yo le había puesto aquí presentación. Bien. Acá, la evidencia como tal. Entonces, primero, la invitación es a que logremos entre dos hacer ese video, de tal suerte que esa otra persona me retroalimente.
Me diga, no, Patricia, mira, estás hablando muy despacio. No, Patricia, no estás mirando a la cámara. Patricia, estás demasiado nerviosa. Entonces, pues tú respiras y mira que pues, aquí podemos buscar en San Google un ejercicio de respiración de 1 minuto antes de hablar en público. Lo buscamos, hacemos el ejercicio de respiración. Sí, que esa otra persona, sí, compañero o compañera mía, se convierta en mi espejo y me diga las oportunidades de mejora que tengo. Hay un elemento muy importante acá, y uno es la confianza, dos, el aprecio por la otra persona, y desde ese aprecio, ese obviamente respeto, todo bajo los límites del respeto. Si no me siento cómodo o no me siento cómoda trabajando con otra persona, pues me lo dice, porque pues la idea tampoco es incomodar, pero me parece a mí que es una oportunidad que nos podemos dar. Es decir, lo he trabajado con otros grupos y han resultado ejercicios muy bonitos, porque cuando a uno lo retroalimenta a alguien desde esa intención constructiva, créanme que salen cosas interesantes. Y entre las dos o entre los dos hacemos el video. Entonces esa es la idea, que por eso trabajemos por parejas. Bien, y de manera muy creativa, por eso yo coloco aquí como una evidencia muy creativa, como ustedes quieran. Eso sí, que no dure, los dos deben prender cámara o las dos deben prender cámara, deben aparecer en el video, conversar en el video, hablar en el video, presentar en el video. Que el otro, que no dure más de 5 minutos, ¿sí? 4 minutos, 3 minutos, lo que ustedes estimen, no más de 5 minutos, porque ya pues igual, a mí no me da el tiempo para verlos, entonces pues no, más de 5 minutos no. Y nada, y poder crecer juntos, esa es la idea. Bueno, lo vamos a hacer en 3 momentos esa evidencia. El primero es el alistamiento, la voz, alistar la voz, entrenar mi voz, en fin. Aquí se me fue una. Esto no va en mayúscula porque después de 2 puntos no va mayúscula y se me fue. Bien, ya, corregido. La voz, buscar, bueno, que ayuda audiovisual, hagamos una presentación, no presentemos imágenes nomás en la medida en que vamos hablando, no presentemos una frase, no pongámosles una canción, pongamos o un fragmento de una canción porque la canción se lleva todo el video, pongamos un fragmento de una canción, pongamos una poesía, no sé. Sí, lo que ustedes estimen, o simplemente hagamos una presentación, pero que sea una presentación muy concreta, que sea una presentación muy, que no sea la cantidad de letra, sino algo así como lo que estoy mostrando acá, ¿sí? Como que son frases, ¿sí? El título, siempre cada diapositiva debe tener un título. Podemos llevar esta con imágenes o con una imagen, ¿sí? O el texto nomás, pero que sea muy agradable al momento de leerlo. Y más que todo, que sea una ayuda para ustedes. No para leerla de manera literal, pero sí que sea una ayuda para ustedes, una presentación. Entonces, como les digo aquí, creatividad. Es decir, lo que ustedes estimen, la manera como ustedes estimen hacer la presentación. Entonces, lo primero es hacer ese alistamiento. Un tema, ¿sí? Definir un tema. El tema que entre los dos digan, un tema social, un tema de una noticia del tiempo, de ahora, una situación que estemos viviendo, el tema que ustedes quieran. Aquí lo dejo de manera libre, dado que pues la intención es que pues nos llegue como que, oiga, sí, me apasiona hablar de esto y quiero hablar de esto. Exprésense, exprésense. Esa es la intención. Y buscar eso sí información sobre el tema, ¿no? No es lo que a mí me parece, no, oiga, sí, yo quiero hablar sobre el genocidio de Palestina, por ejemplo, que es algo trágico, terrible, un ejemplo. Entonces busco información de esto. O quiero hablar sobre, no sé, los recicladores, no sé, lo duro que les toca a los recicladores y, bueno, los accidentes que tienen, por ejemplo, cuando van a reciclar. En fin, entonces, que sea un tema que a ustedes les llame la atención, que les guste. Eso es lo que debe ser, ¿sí? Entonces,
Patricia, aquí se equivocó. Dios mío. Ya, creo que ya, qué pena con ustedes. Bien, entonces ese es el alistamiento, definir el tema y buscar información sobre ese tema. El segundo momento ya es desarrollar la grabación. Entonces yo ya busqué información, ya la seleccioné, que debe ser una información pequeña, no se vayan a enredar, no es la idea, pero sí que ustedes consigan una información muy concreta y que la plasmen en una presentación. Bueno, ya lo que les digo, de manera creativa, muy abierto la forma. Y ya teniendo esto, teniendo con quién voy a trabajar, teniendo el tema, modulando mi voz y haciendo ejercicios de voz y haciendo esa presentación, bueno, la estrategia para presentar, entonces ya nos disponemos a grabar el video. Entonces ya es el desarrollo, la grabación del video como tal. Y para eso, ustedes como han reunido información, van a colocar frasecitas, ¿sí? Como frases a modo de guión o un escrito, ¿sí? Grabación del video con base en un escrito que han elaborado. Ya. Entonces, perdón, antes de eso, antes de este guión, lo que les estoy diciendo, desarrollan la grabación, pero antes de eso, ustedes han hecho como un guioncito, sí, han hecho un escrito de lo que han encontrado, de la información. Entonces, el tema, ¿qué información encontrar? Entonces, ese escrito se convierte en mi guión. Pueden ser frases, pueden ser palabras, puede ser un mapa, ¿sí? Esa es una parte de la evidencia que es importante que ustedes la adjunten. Es decir, la evidencia es ese guión, como les digo, pueden ser frases, puede ser un mapa, puede ser palabras conectadas, como ustedes estimen. Y como lo que sea, lo pasan a PDF y lo suben con el video. Son dos archivos. Uno es escrito, que es mi guión, y dos, el video. ¿Sí? Esa es la evidencia, no es más, no es más. Bien, y el tercer momento es la evaluación. Es la evaluación entre ustedes, entre compañeros, entre colegas en formación, en donde se retroalimentan y dicen, bueno, cuáles son los aspectos, qué es lo que respecto del tono de la voz, la vocalización, el manejo corporal, el dominio del tema. No, mira, es que tú estás leyendo, devolvámonos. Sí, estás leyendo mucho, entonces no, la idea no es esa. La voz está demasiado bajita. Bueno, en fin, ustedes se retroalimentan, eso es importantísimo, ¿sí? El mirar a la cámara, no estar mirando a la cámara. Entonces es importante que ustedes a eso no le llamamos evaluación, sino coevaluación. Coevaluación es que yo te evalúo a ti y tú me evalúas a mí. A eso le llamamos coevaluación. Y aquí de manera muy constructiva, como les digo, chicos y chicas. Bien. No sé si ahí ya creo que terminamos. Permítanme que sigue acá, que ya no me acuerdo. Ya es tema de textos. Pero yo no sé si ahí, hasta ahí, vamos a parar un momentico. Si hay preguntas, chicos y chicas. Si hay preguntas respecto al desarrollo de la evidencia. Si tienen preguntas. Daniela, te escuchamos. Buenas noches. Sí, señora. Es que esta tarde un compañero pues me hizo como una observación respecto a lo de la actividad en parejas. Quisiera ver Sí. si su merced nos despeja esa inquietud respecto a lo que dijo el compañero. Él nos decía que el tiempo, pues por lo que no, se le dificultaba mucho, o no sé si es solo a él o pues a varios, el tema del tiempo para realizar la actividad de a parejas. Pues unos trabajan en la mañana, otros, yo lo asumo de esa manera, ¿no? Porque él solo dijo que el tiempo, Sí. ¿no? Entonces yo lo asumo de que pues unos trabajamos en la mañana, otros trabajan en la tarde. En mi caso, por ejemplo, yo trabajo en Flores y estamos en temporada, tipo 5:30, 6 yo estoy llegando, depende pues la producción. Pues el gremio es incierto, ¿no? Sí. Entonces pues no sé cómo hacerlo. Y en mi caso, mi duda es, no, o sea, no sé cómo unir el video, ¿sí? Tengo como esa duda en mi caso respecto como
a la elaboración del video. Pues no, nosotros lo que hicimos, bueno, le resumo un poquito. Yo hice un grupo, ¿sí? Le puse pues el grupo de logística de solo aprendices. La razón es por lo mismo, una de las razones es por tiempo. Uno a veces llega por la tarde y ay, ¿qué hay para este día? O bueno, cosas así. Entonces necesitamos hablar en la tarde y pues en mi caso pensé, no, pues qué pena porque ahí están los instructores y unos 6 de la tarde, 7 de la noche, pues hablando en el grupo. Entonces a mí se me ocurrió crear un grupo y lo tenemos solo de aprendices. Ahí pues debatimos el tema de cómo íbamos a hacer pensando que la anterior evidencia era en parejas. Una compañera dijo, hagamos un Excel y formamos las parejas. Digamos que las parejas ya están formalizadas, pero pues no, en mi caso no sé cómo hacer ese video porque pues inclusive en el de matemáticas no le supe poner el audio a las diapositivas. La verdad no di por dónde. Entonces quisiera saber si me pueden colaborar o si me puede colaborar. ¿Cómo hacemos para unificar el video? Por ejemplo, yo hago mi parte, pues mi compañero o compañera hace la parte. ¿Cómo se unifica o cómo se hace ahí? Gracias, Daniela, por la pregunta. Sin duda, varios tendrán la misma pregunta y tú lo has dicho y está bien que hayan hecho ese grupo porque a veces son cosas más de entre nosotros como compañeros que entre nosotros y los instructores. Entonces me parece muy válido, una muy buena alternativa. Dos, yo entiendo el tema de los tiempos, lo entiendo y más tú que también conozco aprendices que han estado trabajando en cultivos de flores. Entonces, si se les dificulta por tiempo, háganlo solitos, es decir, o solitas. No, tampoco tengo que forzarlos y decirles, si no lo hacen en parejas, entonces no se puede, no. Entonces, no hay ningún inconveniente, pueden hacerlo individual, si se les dificulta el tiempo. O si también dicen, no, es que yo la verdad sí estoy con otra persona como que no fluyo, puede pasar eso. Yo prefiero fluir yo solito o yo solita y nada, y sin nadie. Eso también puede pasar, a lo que también me parece tan válido para hacerlo solitos. Y tercero, ¿cómo lo pueden hacer? Ustedes crean una reunión como estas, ¿sí? En Zoom. Bajan Zoom, descargan Zoom y Zoom les permite grabar. Entonces hacen una reunión de 2 personas. Previo a la grabación, ustedes ya tienen organizado lo que van a decir, el tema y lo que van a hablar en el video. Lo tienen organizado. Ya lo han estudiado previamente y han hecho lo que yo les acabo de decir. Entonces yo lo que les sugiero es que hacen una reunión en Zoom y lo graban. ¿Sí? O no sé qué otra herramienta. Yo la verdad, pues esta es por la que tenemos en el SENA. Meet no nos da la oportunidad de grabar, porque también la pueden hacer por Meet. Pero el tema es que Meet no deja grabar. Nos podemos reunir los dos y grabamos, pero sería grabación de pantalla. Entonces ahí ustedes miran cómo se graba la pantalla. Eso en San Google, cómo grabar pantalla, y bueno, ustedes lo hacen. Yo la verdad no sé porque yo no lo utilizo. Yo utilizo esta alternativa. Pero esa sería la forma, tú me preguntas, ¿cómo lo hacemos, profe? Esa sería la forma de que ustedes se reúnan en Zoom y es cuestión de, como les digo, 3 minutos, máximo 5 minutos y hacen la presentación del tema y listo. ¿Y qué es? Ya ahorita les voy a decir un inicio, un desarrollo y un cierre. Es básicamente eso. Ya ahorita les voy a decir cómo la estructura del video independiente del tema, pero que manejemos la misma estructura. Pero esa sería la forma. No sé si con eso te contesto, Daniela, o habría algo más, alguna otra pregunta. Perfecto, sí señora, muchas gracias. Con gusto, Daniela, con gusto. Bien, William Ferney, tienes la manito levantada. Instructora, muy buenas noches, compañeros. Buenas Instructora, noches. yo fui el que le preguntó, el que le dije a la compañera esa solicitud, porque realmente pues yo trabajo de noche, a veces tengo turno de día y a veces, o sea, no tengo mucha disponibilidad para hacer los trabajos, a veces los trabajos me toca hacerlos en el celular y en el mismo trabajo. Entonces, me quedaría muy complicado estar yo en una reunión trabajando con un compañero. Porque, o sea, yo los tiempos que saco para hacer el trabajo es de pronto cuando voy a almorzar o cuando voy a comer.
Entonces, me queda muy difícil porque pues yo trabajo 12 horas, yo trabajo de noche, por lo menos ahorita entré a las 6 de la tarde y salgo mañana a las 6 de la mañana. Entonces yo por ahí a la hora del almuerzo es que le saco un tiempito a leer y a ponerme a hacer las cosas. Entonces a esa hora los compañeros pues deben de estar trabajando y están ocupados. Entonces es muy complicado hacerlo de pronto con pareja. Muy bien, William, muy bien y muchas gracias por comentarnos pues esa experiencia tuya. Dos, muy valioso que ustedes en medio de esa dinámica laboral pues saquen tiempo también para formarse profesionalmente, que un sentido tiene. Y ahí pues al lado de ese esfuerzo que ustedes están haciendo es la facilidad, si se le quiere decir, o las ventajas más bien, porque fácil no es. Las ventajas de la virtualidad, y es que ustedes acomodan sus horarios, ustedes se acomodan, es decir, este cuento lo acomodan a sus horarios, por eso es virtual, 100% virtual. Entonces, no, yo lo que les decía es una invitación para quienes puedan, porque la verdad, como les decía, lo han hecho en otros grupos y cuando se hace es muy enriquecedor. Entonces, si lo pueden hacer bien, de manera por parejas, y si no, de manera individual, no se preocupen. Pero eso sí, sí o sí, pues hay que hacer la evidencia, el video, y ya cada uno en sus tiempos. De manera individual, si lo prefieren hacer así, o bueno, o se les dificulta, mejor dicho, hacerlo por parejas. Que en lo posible, la idea es que lo hagan por parejas. Bien, en lo posible, si no, no hay ningún lío. Bien, Andrea, te escuchamos. Bueno, perdón, Andrea, no sé si William tenga alguna otra pregunta o así ya te contesté. No, instructora, pues muchísimas gracias. Yo, o sea, con el compañero que me tocó, si él tiene disponibilidad a la hora que yo le pueda escribir, a la hora que él pueda conectarse, si él lo quiere hacer así, yo completamente lo hago. O él me dirá qué horario puede utilizar o podemos manejar y lo hacemos. Sí, ahora que lo dices, voy a complementar lo que tú dices, y es que a veces el camino es más amable, más constructivo, se aprende más porque nos apoyamos como compañeros y compañeras. Ese apoyo es indispensable en este camino porque, no sé, lo que les digo, hay más aprendizaje cuando comparto con otra persona y nos apoyamos en las evidencias, en el desarrollo de las evidencias. No lo digo solo por esta evidencia, no, sino de aquí en adelante. Ustedes están empezando desde aquí en adelante. Entonces, eso es muy, muy importante. Bien, Muchas muy gracias, bien. instructora. Gracias. Permítanme un segundito, por favor. Qué pena con ustedes, un segundito. Bien, mil disculpas. Andrea, te escuchamos. Buenas noches, sí, una consulta. En dado caso de que no podamos, digamos que llegar a un acuerdo en cuanto a los tiempos por temas laborales, digamos con el compañero que nos tocó, que puede llegar a pasar, ¿es posible que el video lo hagamos con un tercero, es decir, con un familiar, donde la mayor participación en este caso, pues obviamente del video la tengamos nosotros para tener, digamos, como el acompañamiento en la evidencia? No, nadie lo había pensado hasta ahora, yo no lo había pensado hasta ahora, pero me parece una muy buena estrategia también, porque es que, ¿cuál es la intención, Andrea y todo el grupo? Es que haya alguien que me retroalimente y que me diga y sí, me parece muy bacano, porque lo podemos hacer en conjunto con otra persona, sí, no importa, está bien, me parece muy buena alternativa, claro que sí. Que podamos nosotros tener la mayor participación, obviamente, para, como cuestión de la evidencia, pero de pronto sí que no sé, de pronto para que no nos compliquemos que hacerlo solos, de pronto que haya una tercera o una persona que nos colabore para hacerle el video. Súper, me parece chévere. Sí, 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 Andrea, eso se llama recursividad, que es un principio, ¿no? Un principio humano, la recursividad, chévere. Claro que sí. Vale, te Gracias. agradezco mucho. A ti te agradezco el aporte porque has dado un aporte muy valioso.
Muchas gracias. Y Jesús David, te escuchamos. Instructora, buenas noches y buenas noches, Buenas compañeros. noches. Pues Sí. yo tengo dos preguntas. El video, podemos hacer la presentación en PowerPoint y ya hacer el video con esa presentación. Sí, sí, claro que sí. La pueden hacer Ahora, en... Dime. el video tiene que llevar la imagen, o sea, tiene que estar la imagen, o sea, tiene que llevar imagen o solo la voz. No, ustedes deben prender cámara igual que el primer video que el video de la semana pasada. Sí o sí hay que Sí, prender porque es que cámara. el problema mío es que el computador en el computador no le sirve la cámara y la mayoría, el video que envié para la evidencia pasada, lo hice en el celular, por eso me grabé solo y lo hice ahí con la cámara de frontal, pero pues igual fue bastante rústico. Sí, así toque selfie, como dicen, pero sí, hay que buscar lo que decía Andrea, nos motiva un poco Andrea, es hacer recursivos, de pronto decirle a alguien que nos tenga el celular, si hay que grabar el celular, no importa, en el dispositivo que tengan, pero sí es importante abrir esa cámara para que esa habilidad de hablar en público, pues nos soltemos mucho más y bueno, ese es un ejercicio bien interesante. Entonces, sí o sí hay que hacerlo, sí. No solamente la voz, porque si no sería un audio, ¿sí? No sería un video. Ahora tú hablas de la presentación, puede ser presentación o puede no serlo. Lo que les decía, puede ser una infografía que yo coloque ahí, puede pasar. O puede ser una imagen y sobre esa imagen yo hablo porque la problemática que les digo yo de la guerra en Colombia, ¿sí? De la guerra que hemos vivido. Entonces, una imagen y sobre esa imagen conversamos, puede pasar también, ¿cierto? Entonces, no necesariamente una presentación en PowerPoint, sino puede ser lo que les digo, o frases. Pueden ir colocando una frase y, qué sé yo, como son 3 minutos, 5 minutos, sobre 3 frases y conversamos sobre esas frases. O puede ser ¿qué les dije yo? Un fragmento de una canción, una poesía. Por eso coloqué como en grande esa creatividad sobre el tema que ustedes van a hablar. Entonces, no necesariamente presentación en PowerPoint, aunque si la prefieren, pues claro, pero que no lleve tanta letra, por ejemplo, eso es ¿El tema es importante. libre? Dime. El tema es libre. El tema es libre, porque el tema se debe sentir, que sea un tema que yo sienta de corazón para poderlo transmitir y para que esa modulación de la voz sea mucho más fluida. ¿En el video tiene que evidenciar la presentación o el material en el que uno se está apoyando o solamente la grabación de la persona que lo está haciendo? La idea es que tengan alguna ayuda audiovisual, cualquier ayuda. Por eso te digo, o por eso les digo a todos, importante que ustedes muestren una imagen, muestren una letra de una canción, lo que ustedes estimen, ¿sí? Puede ser, no sé, el fragmento de una película, por ejemplo. Y ustedes hablan sobre esa película porque es que la película que yo amo, la que puedo ver 20.000 veces y 20.000 veces me asombro y me emociono. Pueden hablar sobre una película, por ejemplo, el análisis de una película. ¿Y qué muestran ustedes? Pues fragmentos de esa película o imágenes de esa película. Entonces, el humedal, por ejemplo, el humedal, qué sé yo, que queda cerca. Entonces, el parque o el jardín botánico, queremos hablar del jardín botánico. Entonces, hago una presentación, o no una presentación, muestro imágenes del jardín botánico o de la flor emblema, pues, del jardín botánico del que voy a hablar. El tema, como es abierto, pues asimismo la creatividad. Y recordemos, no más de 5 minutos, y eso pues nos lleva un poco a ser un poco más puntuales en cuanto a esa herramienta que voy a utilizar, o ese recurso más bien, recurso audiovisual, ¿sí? ¿Y puede ser grabada la pantalla? ¿Que lo grabe uno con la pantalla? Dime otra vez. Señora, Dime, ¿qué me ¿se preguntaste? puede grabar la pantalla? O sea, ¿de hacerlo desde el celular para grabar la pantalla? Sí, de hecho ahorita cuando Daniela creo que fue quien preguntó cómo se hace, yo les decía, pueden hacer una reunión en Zoom
y graban la pantalla del computador, ¿sí? No sé si haya la posibilidad de grabar la pantalla del celular. Ahí ya les toca a ustedes cacharrear un poquito y mirar, dependiendo de los recursos tecnológicos que cada uno tenga. Sí, entonces dependiendo de esos recursos, pues mirar cómo se haría. Muchas Bien, gracias. chicos. Bueno, con mucho gusto. Bien, creo que no es más. Tenemos esos 3 momentos, les decía yo. Les tenía algo aquí de producción de textos, pero eso todavía no lo vamos a ver porque más adelante la otra evidencia va a ser escrita, va a ser de una infografía y después ya de un informe. Entonces, por ahora, sí, les iba a decir, era solamente como la estructura. Ay, dejé de compartir. Solamente la estructura que me parece es importante. ¿Cómo iniciar? Aquí, no lo vamos a colocar acá. Solamente para que manejemos como la misma estructura del video, ¿sí? Técnicas para redactar un texto argumentativo, lo tenemos ahí, pero eso pues no es tanto argumentativo, sino es el orden del video. Entonces van a hacer primero una introducción, que es como la presentación del tema como tal, la presentación, no, de la película, no sé, Tierra de Osos, ¿sí? Me encanta Tierra de Osos, a mí me encanta. Entonces, hablo de la introducción de esa película, por ejemplo, o de un libro, bueno, en fin. Entonces hago como esa tesis o esa introducción del tema de manera concreta y de manera clara. Y ya después el cuerpo o el contenido del video de lo que yo voy a decir. Es decir, la información que reuní sobre ese tema. Entonces, bueno, ¿qué reuní sobre la película? O ¿qué reuní sobre, no sé, la guerra en Colombia, el conflicto armado en Colombia? Bueno, en fin, muy concreto, porque estamos hablando de un video muy corto. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a decir sobre ese tema? Y al final, una conclusión. Entonces van a decir, bueno, es como, de acuerdo a esto que han argumentado, esta información, ¿qué concluyen ustedes? De una manera, puede ser desde una mirada crítica, puede ser a modo de reflexión, ¿sí? Eso de hecho a algunos les decía con el video de la semana pasada, como que terminaban y ya, stop, y ya. No, hay que cerrar el cierre, perdón, es tan importante como el inicio. Entonces, bien importante que esa conclusión, que ese cierre, pues también lo puedan ustedes preparar. Entonces, introducción, el cuerpo o el contenido digamos, la sustancia, pues, del video y una conclusión o un cierre. Que tenga esas 3 partes. Con que tenga esas 3 partes, ya ustedes se organizan, ¿sí? Pero eso es. Esto de escritura y dentro de 8 días ya hablaremos y haremos un tallercito de cómo construir esos textos, de escribir. Eso lo vamos a hacer, pero ya dentro de 8 días. Entonces, es eso. No sé si hayan más preguntas o ya podemos ir cerrando, chicos. No sé si hay más dudas. Creo que no. Andrea, tienes la manito levantada. Gracias, Jesús David. Los aplausos para ustedes. Andrea, tienes la manito levantada. No sé si tienes más. ¿No? Bien, no, bueno, muy bien, muchísimas gracias. Tienen toda esta semana, bueno, lo que queda esta semana para hacer la evidencia. Recuerden que hay plazo, pues, por cronograma hasta el próximo domingo. Y desde el lunes, ya siendo este lunes un día hábil, ya les habilito la tercera evidencia de esta competencia. Con esta evidencia, no les dije cuál es el resultado de aprendizaje, pero ya con esta evidencia aprueban el segundo resultado de aprendizaje de la competencia. Muchas gracias y que tengan una feliz noche. Muchísimas gracias y nos vemos dentro de 8 días. Mil gracias. Feliz noche. Cualquier duda por WhatsApp. Bren, dime. Claro que sí. Tiene la manito levantada. Disculpe, no necesito hablar con usted. Claro que sí. Gracias, Daniela. La reacción para ustedes. Muchas gracias. Claro que sí. Feliz noche a todos. Buenas noches, profesora. Gracias, William. Feliz noche. Muchas gracias. Buenas noches.
Profesora, Dime, disculpen, dime. yo acabo de leer la retroalimentación que me dejó por la plataforma de la Sí, evidencia de la semana anterior. Este me manifiesta sí. de que le llegó solamente el audio en el video. Se me hace raro porque eso está grabado en un video. O sea, de hecho, yo le acabo de mandar el video a su WhatsApp, que es el mismo porque por lo que yo monté está en formato MP4 y demás. No Sí. entiendo por qué le llegó solamente el audio. Discúlpame, ¿me recuerdas la retroalimentación? ¿Qué decía la retroalimentación? Muy interesante el tema porque yo me hablé sobre Shakira y el impacto que ella ha generado a nivel cultural, artístico y social en el país. La música solamente le llegó el audio, que no le llegó el video. Y ahí está el video con las dos formas de ¿Y la cuál es veo. la pregunta? Discúlpame, no te, es que, Usted, ¿cuál es la usted me pregunta? dice que no, usted me dice que no le llegó el video, sino solamente un audio. Pero lo que yo le mandé fue el video. Ah, ya sí, 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 sí. Sí, porque no te ves en la imagen, creo. Entonces, yo le mandé el video igual a su WhatsApp ahora, que es el mismo video que yo le agregué a la plataforma. Espérate un Y momentico, yo abro el WhatsApp. Dame un segundito que lo efectivamente cerré. Ajá. me faltó la partecita en la que usted me dice que tengo que dar mi opinión sobre cómo me sentí respecto a las dos alternativas de expresión, la verbal y la no verbal. Eso sí me faltó dentro del informe que le envié. Ya. Ah, ya. Buenas noches, instructora. Disculpe, estuve revisando la plataforma y la retroalimentación me informa que no le llegó el video, sino solo un audio. Yo realicé el video de forma... Espérate, vuelvo. ¿Tienes tiempo para abrir la plataforma? A ver qué sería. Yo tengo lo abierto de hecho. Espérate, abro Sayuna y miramos de una vez. A ver qué será. Seleccione cédula y iniciar acá. Espérate, lo abro acá. 3070. Sí. Espera, porque si yo cuando lo coloqué, creo que solo se veía oscuro. Creo que eso era lo que pasaba, pero ya miramos acá. Informe, video. Video, ¿cómo nos comunicamos acá? Tu nombre es Brent. Brent. ¿Estás viendo ahí mi pantalla? Sí, claro. Eso. Brent Yair Jacome. Ah, es que te quedan de... Bueno, yo le coloco aquí MP4, ¿cierto? Y lo descargo. Aquí ya me está descargando. Incluso creo que no te dejé otra. Tengo que dejar aquí sí. Espérate que ahí me está descargando. Ya ahí descargó. Y acá. Mira, aquí está. Ya te le subo. Aquí. Mira cómo se ve. O sea, así es como yo lo veo. No veo. ¿Estás viendo mi pantalla? Y mira, Viendo la así se cámara. ve. Estoy viendo usted en cámara. Dime. La estoy viendo usted en cámara, no la pantalla. ¿No estás viendo mi pantalla? Ay, No, la por estoy eso te viendo usted. preguntaba ahorita. Espérate. Espérate. Compartir pantalla. Toda la pantalla y compartir. Mira. Creo que ahora sí lo estás viendo ahí.
Mira, a ver. ¿Sí? Ahora sí. Entonces, mira, yo abrí aquí, Sayuna, ¿sí? Y abrí acá. Voy a volverlo a abrir, que era lo que acabo de decir. Abrí acá, lo descargo. Espérate que, pues ya lo había descargado, pero lo voy a volver a descargar porque me aparece esto. Ay, mira, me está descargando. Aquí ya me descargó. Y mira lo que me aparece. Claro. Es raro porque es el mismo video que yo le mandé al WhatsApp. Es lo mismo. Es raro. No sé, Sí. no sé por qué le sale, no le sabré decir Esto es. lo que le sale. Y mira, y es durante todo el... ¿Sí? Entonces, mira, es como estás viendo en mi pantalla, esta sí no tiene ningún inconveniente porque es el escrito y está bien, o sea, no tiene ningún lío, ¿sí? Pero aquí, ¿yo qué estoy haciendo? Yo acabo de dejar otro intento para que me subas el video que me subes que me enviaste por WhatsApp, que por ahí yo no lo puedo, o sea, no puedo retroalimentar ni mucho menos. Entonces acá le guardo los cambios y te va a permitir a ti volver a intentar subir el video. Y subes el video que me subiste a WhatsApp, ¿sí? Y listo, no hay problema. Igual de igual manera voy a tratar de actualizar o de cambiar el formato para ver si de pronto eso y le enviaría 2 o 3 datos adjuntos porque me hace raro. Eso. Bueno, Breiner, Vale. muchas gracias. Muchas gracias por la Que información. estés bien. Gracias. Excelente.